Damos paso entonces a continuación al doctor Aldo Campo González y le agradecemos por su moderación en la anterior ponencia. Él es chileno, nacido en 1987, teórico, ensayista y crítico educativo, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva, orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Articula su actividad desde una perspectiva post, inter y paradisciplinar. Su trabajo intelectual ha sido reconocido por diversos países del continente. Es creador de la epistemología de la educación inclusiva, trabajo reconocido por diversos países y universidades de Latinoamérica. Es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, institución reconocida y con estatus asociativo a CLACSO, primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodología de la educación inclusiva. Creó la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Es profesor del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Centro del Perú en la asignatura de Neurociencia y Cognición. Profesor de Epistemología de la Educación Inclusiva en ENLEP, Tuxtla, México, y profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue profesor invitado en la maestría en educación desde la diversidad impartido por la Universidad de Manizales, Colombia. Director de Polifonia, revista de educación inclusiva, publicación científica de CELEI. Profesor de Educación General Básica, licenciado en Educación, postitulado en Psicopedagogía en Inclusión. Magíster en Educación, mención Currículo y Evaluación, máster en Política Educativa, máster en Lingüística Aplicada, máster en Integración de Personas con Discapacidad, Universidad de Salamanca, España, y doctor en Ciencias de la Educación, aprobado sobresaliente por unanimidad. Mención cum laude por la Universidad de Granada, España. Actualmente cursa el programa oficial de doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje impartido por la UAM, España. Es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de 100 artículos entre el periodo 2009 a 2019. Ha impartido más de 90 conferencias magistrales y clases magistrales en casi todo Iberoamérica por invitación gracias a sus escritos y publicaciones para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Chile, Venezuela, entre otros. El doctor Aldo Ocampo comparte con nosotros la conferencia Otros Deseos, Otros Desempeños Epistemológicos Letrados, aportes desde la descolonización y metodología de conciencia oposicional. Esta será moderada por la doctora Andrea Torres, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Le damos la palabra entonces, doctora Andrea. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos y buenos días a las distintas latitudes. Yo quisiera eh, partir agradeciendo en este espacio que nos fue asignado por insistencia de Natalia Duque. Primero, partir agradeciendo a todos los colegas que integran la organización de este seminario, como es Sonia Maya León y su equipo de la Universidad Francisco Gavidia, también a la doctora Andrea Torres Perdigón y su equipo de la Pontificia Universidad Javeriana, obviamente a la doctora Natalia Duque y a su equipo de la UDEA, también a la doctora Marina Alvarado y Macarena Silva de la Universidad Católica Silva Enrique, al doctor Gustavo Bombini y también a Ernesto Santillán de la Universidad Autónoma de Baja California. Quiero dedicar estas palabras especialmente a cada uno de estos colegas que forman parte de un proyecto mucho más amplio que estamos trabajando desde hace un tiempo, que es un espacio interuniversitario de investigación sobre justicia social y prácticas letradas. Me parece oportuno hacer esta humilde mención. También agradecer a Natalia y su insistencia por haberme motivado el día de hoy a compartir con ustedes. Bueno, yo preparé un texto, que el texto está presentación, y voy a dar lectura de este texto. Espero que lo que voy a compartir con ustedes le haga sentido, y si no, bueno, entiendo que todos tenemos preocupaciones totalmente diferentes. ¿Podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor?
Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que vamos a comentar es la idea de leer, pero como un diagrama de reorganización de los deseos del mundo. Uno de mis principales intereses investigativos en este tema consiste en develar las múltiples contradicciones, huellas e inscripciones que experimentan las articulaciones de la literacia y más específicamente el proceso de alfabetización a la luz de la razón alfabética producida por la zona político-imaginaria denominada régimen occidentalocéntrico o la matriz de conocimiento del mundo occidental. Este proceso de inmersión en la cultura escrita de nuestros idiomas oficiales demarca una singular estrategia de inmersión en los engranajes del imperialismo cultural. Si bien esto es un hecho, lo que me interesa compartir con ustedes es justamente documentar cómo podemos trabajar para contradecir tales lógicas instituidas y sancionadas por el régimen cultural de nuestra época, y así como destrabar el conector mundial denominado colonialidad moderna, que para efectos de esta presentación va a generar una forma particular esta matriz colonial modernista del lenguaje y de la literacia. A tal efecto, las contribuciones de los decolonialistas Walter Miñolo, Catherine Walsh, Carlos Maldonado Torres y Boaventura de Santos Sousa, así como el anticolonialista Franz Fanon y Du Bois y la postcolonialista Gayatri Chakraborty Spivak, se convierten en algunas rutas para peregrinar en una clave otra, donde lo otro se aleja de la captura e imposición de todo significante pasivo y reformista y se abre al encuentro alternativo que busca intencionar el desplazamiento de los signos sobre nuestros hábitos mentales acerca de lo que cuenta o no como alfabetización y educación lectoliteraria. Cada uno de estos intereses solo pueden entenderse y ser utilizados en una constante atención a su interpretación y rearticulación. Pensar entonces los procesos de alfabetización en, desde y contra la subalternidad, digo contra la subalternidad porque tal como lo señala Spivak, es justamente contra ello lo que tenemos que trabajar los profesores para sacar a nuestros estudiantes de la subalternidad, lo que va a suponer derribar la edificación metafísica occidental sancionada por la sabiduría académica convencional y las diversas formas de canibalismo metafísico, que es lo que convierte a las alteridades en otros, como lo decía Catherine en su ponencia, ¿no es verdad? Esas monstruosidades, superando las banalidades de la historia cultural positivista, que es lo que más conocemos y tenemos disponible los profesores. Por ello, la lectura no solo puede ser signada como una tecnología de inmersión en la cultura letrada y como un mecanismo de poder, sino también como un poderoso proceso de concientización acerca de los engranajes de funcionamiento del sistema mundo y de los dilemas del presente. En tanto, facultad cognitivo-mental posee la capacidad de alterar los usos ontológicos de la realidad, reconociendo en esta una praxis que da forma a nuestra vida a través de la reorganización de los deseos de múltiples colectividades. De este modo, los verbos transitivos, infinitivos, educar y leer se resisten a ser capturados a través de una operación automática de sus signos. Unidos ambos verbos producen otros desempeños epistemológicos. Incluso brinda un marco para examinar cómo las denominadas dificultades de lectura son, en cierta medida, ideológicas, no exclusivamente tensiones y obstrucciones de corte cognitivo-mental. Esta sección del argumento demuestra cómo los juicios de dificultad han tendido a permanecer en el nivel del discurso, del rumor. Puede ser útil para disipar algunos de esos rumores, sin adentrarse en la profundidad de tales bloques de reflexividad. La comprensión del margen marginal de los procesos de alfabetización es lo que ocupa uno de los principales propósitos investigativos. Incluso desde que fundamos el CELEI y abrimos el observatorio, este fue uno de los principales tópicos de análisis. Este debería ser uno de los principales objetivos de lucha de la educación inclusiva. Lamentablemente, sus bloques de legitimidad tienden a trabajar sobre la ficción analítica eurocentrada centro-periferia. Paréntesis, es el acto de correr a través de ambos extremos en mayor contradicción-producción. ¿Por qué? Porque el centro-periferia no es un proceso, es una ficción eurocéntrica, no es cómo funcionan realmente las desigualdades que operan de forma multinivel y transrelacional. Cierre paréntesis, responsable de omitir la naturaleza relacional y multinivel de las desigualdades, exclusiones y diversas clases de freno al autodesarrollo.
Se requiere entonces de prácticas y objetos que sean cruciales para comprender nuestro propio funcionamiento y el de los que todavía nos falta, un vocabulario adecuado. Insiste la teórica postcolonialista Gayatri Spivak, agregando que la academia está constituida para ser incapaz de abordar la más seria de las cuestiones globales y que de hecho muchas de las críticas más radicales se mantienen completamente dentro de los términos establecidos. Necesitamos, por tanto, alterar las reglas de comprensión o inteligibilidad acerca de lo que cuenta como alfabetización sobre determinados grupos culturales. La tarea es aprender a ingresar participativamente en la inmensa red de significaciones proporcionadas por el acto de la lectura, una ética intelectual que prescribe una constante atención a la multiplicidad de determinación. La lectura puede ser concebida como un acto de interdefinibilidad, algo que se ubica en complicados entendimientos dentro de la cultura imaginaria de Occidente. La lectura como campo de conciencia desempeña un papel crucial en la producción de la intersubjetividad. Tal empresa sugiere atender a las diversas formas de esencialismo que imputa la razón alfabética del régimen occidentalocéntrico. Ofrece una descripción clásicamente inadecuada acerca del conocimiento cultural de determinados grupos sociales. Tal analítica puede ser leída en términos de un intento de comprender las clases subalternas solo en términos de su adecuación a los modelos europeos que han sido profundamente destructivos. El proyecto político se convierte en dejar que el subalterno hable, permitiendo que su conciencia encuentre su expresión para luego reflexionar y producir las formas de liberación política. Puede convertirse en esta lógica en una empresa estéril al eludir por completo las regulaciones ontoculturales de cada grupo subalterno. No olvidemos que la posición que designa la subalternidad es un término interseccional heterogéneo. Mientras no se examinen las nociones de disciplina y subjetividad, el subalterno será narrativizado de maneras teóricamente alternativas, pero políticamente similares. Y ahí sería importante insistir que la subalternidad es lo que hay en Latinoamérica como el espacio más sincrético del mundo, ¿no? Distintas posiciones que han sido inscritas en distintos ejes de opresiones interminables. La historia de la subalternidad es en cierta medida una síntesis de las mentes y de las culturas dañadas cognitivamente durante el último milenio. La inclusión en este sentido se convierte en una herramienta para producir soluciones imaginativas a estos problemas. Debe mantener activa la conciencia del mundo, trabaja en contra de la subalternidad porque justamente el llamamiento que hace Spivak es a sacar a las personas de la subalternidad para introducirlas de una manera diferente y alternativa en los engranajes del mundo. Al tener presentes cada una de estas consideraciones en el diseño del proceso alfabetizador, consolidamos un acto de empoderamiento y apropiación de aquellos que hasta ahora han sido sistemática y activamente excluidos de la cultura y la ciencia durante siglos. Es un acto de autoempoderamiento y apropiación de aquellos que hasta ahora han sido justamente marginados, excluidos y asesinados en su propia lengua. Es luchar para ofrecer una crítica a las condiciones de posibilidad del discurso colonial o neocolonial presente al día de hoy a través de un proceso de inmersión y participación activa en la cultura letrada ofrecida por los distintos sistemas educativos, un nodo puramente ideológico donde se produce y reproduce el discurso colonial. Con la firme intención de hacer frente a la incapacidad dominante lingüístico-comunicativa, no puede, según Spivak, centrarse exclusivamente en la restauración de la conciencia de diversos grupos atravesados por la posición interseccional de la subalternidad. Interesa superar el empobrecimiento existencial, rastreando los múltiples efectos de sujeto a través de los que son apresados. El sujeto no es el resultado de una esencia pura, sino un efecto del discurso y por tanto siempre ya discontinuo. Se trata de un efecto de sujeto más que propiamente de un sujeto, resultado de una constelación heterogénea de discurso. La liberación de la subalternidad, entendiendo al todos como singularidades, ¿no? A través del derecho a la lectura, tendría que ver con la extensión de esta sinetoquización a las clases más marginales, a lo que Spivak agrega señalando y dice, para comprender este proceso, el analista de la cultura debe ser capaz de esbozar la realidad de los efectos del imaginario en su objeto de estudio, sin olvidar nunca lo imaginario sin efecto de lo real, es decir, la imposibilidad de comprender plenamente la situación en su propia investigación. Una de las tareas epistemológicas más relevantes que enfrentan los procesos de alfabetización en el campo multiversal del subalterno, o bien de grupos sociales convertidos en excedentes
o marginales de diversos proyectos educativos es salirse de las formas convencionales de sabiduría y de verdad imputadas, es producir otras reglas de inteligibilidad que desafíen las múltiples caras del logos. Necesitamos interrumpir las reglas de uso de este proceso. Otra de sus tareas es hacernos conscientes de sus diversas luchas políticas y estrategias micropolíticas, las que posibilitan comprender cómo las prácticas letradas son el resultado de formaciones sociales previas y que ahora surgen como útil para todos los sujetos ciudadanos que deben aprender a negociar, sobrevivir y transformar las condiciones sociales actuales en mundos mejores. En esta comprensión, la lectura se convierte en una operación autoconsciente al intervenir en la praxis social a través del estudio constante de los poderes sociales e interjectar en ellos un nuevo tipo de ciudadano guerrero repolitizado. Acceder a la multiplicidad de mundos lectoescriturales que transitan por las estructuras educativas y socioculturales asume la presencia de una heterogeneidad radical de hábitos mentales y deseos, un objeto complejo que se relaciona con la división académica del mundo social promulgada por el imperialismo capitalista del siglo XIX y del neocolonialismo del siglo XX-XXI. Necesitamos tener un control serio acerca de los problemas del mundo que atañen profunda y silenciosamente a la alfabetización. No basta con reducir tal acto a la simple decodificación de grafía. Debemos luchar para alcanzar un grado de resistencia micropolítica a cualquier reforma educativa de este tipo que sea considerable. Por tanto, la producción de otros mundos es un acto de intimidad crítica, un profundo proceso de imaginación que interrumpe la matriz alfabética legada por Occidente y nos invita a ser conscientes de las múltiples formas de epistemicidio letrado, lingüístico, comunicativo que aconteció en Latinoamérica. La actividad que abordo en este trabajo es profundamente deconstruccionista porque busca darle la vuelta a los circuitos de la cultura escrita. La lectura es un acto de conocimiento y de la conciencia que no es otra cosa que de un acto de imaginación. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En ella se produce una unión singular entre sujeto y objeto, la coalescencia entre objeto y sujeto, ya no desde las clásicas ataduras proporcionadas por la epistemología normativa. Reconoce que la lectura es una actividad autónoma de la mente cuyas configuraciones cambian constantemente. El trabajo de conciencia al que nos invita la educación lectora es a superar toda clase de oposición binaria o imaginación binaria mediante singulares sistemas de desplazamiento que pueden emerger a través del encuentro de los dispositivos de inmersión de la vida cultural imputada por la ingeniería occidental y subalterna. El encuentro de ambas busca o intenciona un sutil pero un singular desplazamiento de los signos. Nos invita a salir de cualquier premisa encubierta a favor del etnocentrismo crítico ligado a propuestas a favor de la justicia social y cognitiva. Por ello, la lectura como operación político-imaginativo-mental intenciona un interjuego entre lenguaje, mundo y conciencia, atributos que debemos aprender a observar en su ingreso y transición por los distintos niveles del sistema educativo. Cada uno de ellos opera de forma interconectada, construyendo un patrón de regulación que hace que el proceso de alfabetización pueda comprender cómo es construido el conocimiento cultural de determinados grupos al margen de la historia. No es otra cosa que elaboraciones ideológicas, como nos decía Natalia Duque, que organizan los procesos de alfabetización y por consiguiente el tipo de explicaciones y configuraciones didácticas que menosprecian o no a determinados desempeños mentales o culturales ligados a esta práctica, digo la práctica lectoescritural. Asumo así el poder de la literacia crítica como una atribución comunal que trabaja para destrabar los engranajes de la organización del mundo en un cierto estilo de lenguaje. Nuestra conciencia siempre opera en relación a la mecánica designada por nuestra lengua. Este pasaje argumentativo debe ser cautelosamente analizado, pues en él reside una porción sustantiva para transformar las estrategias de participación cultural. En efecto, supone analizar cómo son las regulaciones lingüístico-cognitivas y fenoménicas de cada comunidad. Es adentrarnos y navegar en la inmensidad de sus hábitos mentales. La lengua es siempre un tejido de conocimiento acerca del mundo simbólico relacional de cada habitante. Por ello, la pregunta por la alfabetización en grupos atravesados por la subalternidad es la pregunta no solo por las condiciones de marginación de determinados colectivos de ciudadanos convertidos o concebidos en no humanos, de la inmersión y participación lectoescritural, en tanto mecanismo de producción de la conciencia. Aquí conciencia
se convierte en una regulación profundamente ligada al nodo histórico, relacional, ontológico, subjetivo, que delimita la especificidad diferencial de cada ser y su adscripción a una determinada cultura. La lectura, como disfruto definiéndola, no es una reducción de su significante a la arbitrariedad fisurística de su función al mundo, a textos lingüísticos o a una tradición compuesta por libros. Es en cierta medida tal campo de significantes que dice relación con la estructura superficial de su actividad. Es necesario trabajar para acceder a su estructura profunda, aquello que se nutre de diversos atributos ideológicos y que operan en múltiples capas, y que siempre quedan omitidos o silenciados en la acción social o cultural. Interesa inscribir los atributos relacionales, ontológicos y biológicos de la lectura por fuera y más allá de los contornos universales de la razón alfabética que hemos heredado. El proceso de alfabetización al que múltiples grupos culturales tienen acceso a través del glorioso acto de pseudo-justicia en su paso por la escuela es heredero no solo de un conjunto de descripciones del mundo y del yo, que se basan en una evidencia inadecuada, es decir, no existe un pliegue del otro en el yo, sino ante todo las elaboraciones ideológicas que inhabilitan parte del destino social de dichos colectivos. En este sentido, podríamos entonces pasar a la siguiente diapositiva y decir que la premisa que titula lo que voy a decir a continuación, que es la idea de leer para comprender críticamente el mundo, es un objetivo de larga data en los estudios sociales críticos, especialmente en los estudios feministas, en la década de los 80, en la literatura y en la pedagogía crítica, que considera como una de sus principales hebras genealógicas de constitución del pensamiento freiriano, donde tal afirmación demuestra un impacto significativo. Sobre el acto de lectura del mundo, Spivak sostiene y dice que todo el mundo lee la vida y el mundo como un libro, incluso los llamados analfabetos, pero especialmente los líderes de nuestra sociedad, los soñadores más responsables, los políticos, los empresarios, los que hacen planes. Sin la lectura del mundo como un libro, no hay predicciones, ni planificación, ni impuestos, ni leyes, ni asistencia social, ni guerra. Sin embargo, estos líderes leen el mundo en términos de racionalidad y promedios, como si fuera un libro de texto. Insiste la teórica postcolonial agregando que la lectura del mundo como actividad se convierte en un método en sí mismo, en un espacio multiposicional, una praxis crítica que trabaja a través de múltiples niveles de complejidad, lo que exige enseñar a leer el mundo de manera adecuada, audaz y arriesgada. Por ello, hay que llenar la visión de forma literaria, con sus conexiones con lo que se lee, la historia, la economía, la política, el mundo. Y no se trata simplemente de una cuestión de formación disciplinaria, se trata también de un cuestionamiento de la separación entre el mundo de la acción y el mundo de las disciplinas. Por ello, el sublime acto de leer involucra un proceso constructivo que es similar a la eficacia política en que fomenta la creencia de que el cambio es posible. Los participantes reinterpretan su situación y desarrollan estrategias para mejorarla, y puede vislumbrar soluciones que impliquen acciones individuales y colectivas con la eficacia política de la erudición y la evidencia empírica que sugieren que la motivación crítica o el compromiso expreso de abordar las desigualdades sociales y producir un cambio social también puede ser un componente de la conciencia crítica. Del mismo modo, define la motivación moral como el predominio general de la moral sobre las preocupaciones por la convivencia y por la conveniencia. Ya sea la eficacia o la motivación, estos conceptos parecen unir los componentes de reflexión y de acción de la conciencia crítica. El acto de alfabetización es profundamente político, como ya he insistido. Es algo que se inscribe en el mismo texto del mundo. Tal operación se vuelve plena y efectiva en la medida que se articula en contra de la complicidad involuntaria de los engranajes del sistema mundo segregador, excluyente y marginador, una escena ontológica propia de la modernidad. Si bien la lectura del mundo constituye un tema central en la alfabetización crítica de Paulo Freire, mientras que en el campo disciplinar de la literatura este es un móvil fuertemente abordado durante la década de los 80, así por lo menos lo explica Spivak en su conferencia pública titulada Literatura y Vida, impartida en Riyadh University Center for Years. Incluso para la teórica postcolonialista, el acto de lectura del mundo es en sí mismo una operación político-existencial Ya un inherente a la minuto, Aldo. experiencia. Muchísimas gracias, querida Andrea. Con esto ya cierro.
Una operación política existencial de la experiencia humana es el ejercicio de aprender a leer la vida. Cada grupo sociocultural lee el mundo a partir de sus bloques de racionalidad existencial, los que en ocasiones contradicen parte de la gramática pedagógica y de los procesos de alfabetización, condenándolos a la negación o inexistencia de su mundo simbólico relacional y ontolecto-escritural. Este es uno de los principales objetivos que la criticidad académica contemporánea debe asumir si desea construir verdaderos marcos de justicia cognitiva y lingüística. Es una tarea que implica luchar en contra de la edificación metafísica y el canibalismo alfabetizador de Occidente. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que me han escuchado y también por permitirme este espacio el día de hoy. Muchas gracias, Aldo, por esta presentación. Quisiera rescatar como dos puntos importantes y hacer dos preguntas sobre esto que nos comentas hoy. El primer punto que creo que es fundamental pues, es ese vínculo entre alfabetización y digamos, relaciones políticas, ¿no? Que, digamos, en los enfoques más tradicionales de alfabetización es un asunto que se toca poco, ¿no? Entonces, el énfasis que haces ahí me parece que es pertinente y es pertinente para el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, tener claro no solo que toda la alfabetización está atravesada por relaciones políticas, sino que las formas también de alfabetizar o de no hacerlo implican políticas determinadas, incluso cuando no se sea consciente de esas políticas, ¿no? Lo segundo que me parece importante es que retomas pues de Spivak también esta idea de la subalternidad y ahí hay un asunto importante que no toca solamente a Latinoamérica, sino que es una situación también como planetaria, ¿no? Yo tendría dos preguntas concretas, creo. La primera tiene que ver un poco con la charla de Silvia Rivera Cosicanqui esta mañana. ¿Por qué? Ella exponía en un momento también parte de cómo hacer un poco de recuperación de asuntos tanto de la identidad más occidental o más del blanco y también del mundo indígena, ¿no? Y en esa recuperación, por ejemplo, de digamos, ciertas características de la cultura occidental, pues hay varias luchas sociales también que han ganado terreno en ciertos asuntos, ¿no? Del feminismo, del anarquismo, mencionaba ella también. Entonces mi pregunta es, en este escenario en el que tú te planteas, ¿cómo contradecir un poco lógicas de lo que el grupo de modernidad colonialidad ha llamado lógicas de modernidad colonialidad, justamente, desde la alfabetización? ¿Cómo hacer ahí también para retomar de luchas anteriores que son modernas también, digámoslo así? Quizá no todos los rasgos modernos son coloniales, eso es algo que uno podría eventualmente discutir con el grupo Modernidad Colonialidad, ¿cierto? Pero digamos que la pregunta va en, trabajando con la alfabetización, ¿sería posible rescatar algo de otras luchas por justicia social de esos rasgos que llamamos modernos o llamamos modernos coloniales? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda es una pregunta más por la práctica. Y claro, cuando se hace análisis crítico, la palabra crítica es un problema, lo mencionaba Natalia hace un momento también, pero sobre todo a veces tendemos a quedarnos bastante en digamos, en una dimensión muy discursiva y de lo ideológico en términos muy discursivos. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿cómo ese educar leer que estás planteando permitiría transformar no solo los discursos, sino las prácticas de dominación que se dan en la alfabetización? Si quieres, esa es una pregunta como por la práctica, y no por la práctica desligada de la teoría, no porque esté entendiendo que sean cosas separadas, sino porque creo que cuando se habla de alfabetización sí es muy importante el cómo dialogan las prácticas y los discursos que están detrás de ellas, ¿no? Entonces, esas serían dos preguntas sobre esta charla y muchas gracias por tu conferencia. Gracias a ti, Andrea, por tus preguntas, son súper filosas, ¿ya? No sé si tengo respuesta para eso, pero mira, si partimos por la pregunta, por la práctica, ¿ya? Yo creo que en la práctica, específicamente en la educación, le ha hecho un flaco favor al pensamiento educativo, porque
ha caído en la instrumentalización de pensar la práctica como justamente un marco de recetario, de estrategias que aplicar, ¿no? Y yo me siento y además que yo soy profesor de primaria formado, entonces siempre me he resistido a esa lógica porque me parece que el acto educativo en la modalidad que sea, en el contexto que sea, lo que siempre tiene es la incertidumbre, no es una cuestión normativa fija, ¿no? Y en ese sentido creo que la gran respuesta ahí tiene que ver justamente con cambiar nuestros hábitos mentales para entender el proceso de alfabetizar y superar esos reduccionismos con los clásicos modelos, por ejemplo, de alfabetización holísticos, de destreza, que son los que más en el campo de lo educativo tienden a entenderse, que si bien tienen un componente importante, yo observo que dejan por fuera las posibilidades reales de otros grupos que contienen otros mecanismos de aproximación a la lectura y que están en la escuela no les encuentran sentido. Entonces ahí mi interés ha estado justamente en pensar esa práctica, pero desde el lugar de cómo se construye el agenciamiento, la relación con la lectura y esas modalidades de apropiación. Yo creo que ahí hay una cosa importante y también creo que el tema de la práctica nos permite entender en primer lugar cuáles son los marcos de valores que esa escuela, esa comunidad o ese sistema educativo legitiman como parte de la actividad lectora, porque la lectura en el fondo, cuando se entiende como información, como incrementalización o todas esas acepciones que Bombini hace, uno podría decir, bueno, pero ¿cuáles son los marcos de valores que tienen entonces esas propuestas educativas? ¿Qué tipo de hombre, qué relaciones ontológicas establecen? Y la lectura en la escuela establece para muchos colectivos una anulación ontológica a sus modos de construir eh, sus relaciones con el texto, con su preocupación ideológica o simplemente cognitiva. Entonces, por eso a mí me hace mucho sentido esta idea de pensar en lugar de pensar otros hábitos o desempeños mentales. Ya creo que por ahí iría. Y con respecto a la primera pregunta que tú me planteabas, creo que esa pregunta es súper compleja porque, por ejemplo, cuando yo leo las propuestas sobre eh, colonialidad del lenguaje, también me hago esa pregunta y digo, ¿cómo deshacer o incorporar otras formas para interrogar esa matriz moderno-colonial, ¿no? Sin caer en la retórica? Y ahí, por ejemplo, hace mucho sentido en términos analíticos la propuesta eh, de Derrida cuando él habla sobre el monolingüismo del otro. Creo que hay bastantes ideas, por ejemplo, para entender esos pliegues a los que tú aludes, pero para hacer esos tránsitos, justamente uno tiene que tener conciencia de que el proceso de alfabetización no es solamente meter a las personas en las grafías, ese es lo más superficial del proceso de la lectura. Todo lo que se despliega a nivel cognitivo, relacional, la lectura también tiene un poderoso uso ontológico, entonces en la medida en que uno no entienda o no comprenda esos niveles de proximidad, todo lo demás, por ejemplo, tiende a tener poco sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí en el monolingüismo del otro hay un recurso importante como para poder pensar, ¿no? Pero también recuperar los elementos psíquicos de la lectura que son la memoria, por ejemplo, ¿no? Para cerrar esto, creo que es importante también entender que la teoría no es la teoría porque sí, la teoría no está puesta en el mundo, no está puesta ahí porque sí, la teoría está en la realidad. El problema es que no todas las personas justamente tienen esa estructura como para darle la vuelta a esos sistemas y apropiarse de esas concepciones. Entonces, y ahí está la multiplicidad de nuestras estructuras mentales también que me parece que es interesante. Bueno, eso sí, no respondí, bueno, me insisten nomás, pero eso podría agregar. Creo que sí respondes y el monolingüismo del otro sí es un texto que podríamos volver como a traer a discutir algunos de estos asuntos. Estoy bastante de acuerdo y muchas gracias por las respuestas. Yo creo que sí apuntas a algunos asuntos. Claro, no son respuestas directas y la relación entre teoría y práctica en el ámbito de la educación. Es cierto que estamos en un momento en el que se podría como revisar bastante cómo se ha trabajado. Bueno, en este momento no veo preguntas en el chat. Entonces, si ese es el caso, podemos dar por terminada esta conferencia. Muchas gracias, Aldo, y un placer colaborar con ustedes y también con la Universidad de Antioquia en este evento. Muchísimas gracias, Andrea, y agradecer también a todos aquellos que están en la transmisión. Muchísimas gracias.